Hola, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Les habla Víctor Hugo Cárdenas de su canal Visual GT. Esta vez vamos a hablar de Power Query, una herramienta de Microsoft Excel muy poderosa. Para Excel 2010 y Excel 2013 se agrega como un complemento, pero luego ya en Excel 2016 lo agregaron en el menú de datos en la sección de obtener y transformar datos. Power Query es una herramienta poderosa que permite tomar información de ambientes empresariales, de bases de datos como Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase, y llevarlos a Microsoft Excel, no sin antes pulir la data a través de una extracción, transformación y carga de datos, que es al final de cuentas lo que es Power Query. Así que vamos a ver cómo funciona en Excel en esta cápsula. Estas herramientas se encuentran en el menú de datos. Aquí tenemos una sección que de hecho se llama así, obtener y transformar datos. En esencia, estas herramientas me permiten conectarme a entornos empresariales de datos, obtener la información para traerla aquí a Excel y posteriormente analizarla con las herramientas de Excel, por ejemplo con una tabla dinámica. Para comprender mejor el por qué es tan eficiente e importante esta opción donde yo puedo ejecutar en el botón de nueva consulta una conexión a, como dije anteriormente, una base de datos empresarial y tomar datos, es importante hacer una sobrevista de cómo se almacenan esos datos en un ambiente empresarial. Para platicar sobre esto, en mi equipo cuento también con una base de datos instalada que es el SQL Server también de Microsoft. El SQL Server de Microsoft tiene una herramienta cliente que me permite conectarme a las bases de datos para efectuarle consultas. Esta herramienta se llama SQL Server Management Studio. Tengamos en cuenta que la intención de cambiarnos de Excel a otra herramienta es nada más para hacer una sobrevista de cómo se almacena la información en las bases de datos empresariales. Insisto en esta parte. Es usual entonces que se hable de bases de datos empresariales como Oracle, como Sybase, Teradata o el SQL Server de Microsoft. Estas bases de datos utilizan un lenguaje estándar para poder consultar a las tablas de una base de datos. Porque además, atención, tenemos que tener en cuenta que el sistema de base de datos que utilizamos es un sistema relacional. Ese sistema relacional almacena los datos basados sobre las entidades que participan del negocio. Digamos que yo cuento con una zapatería y quiero crear mi sistema para almacenar la información de mis ventas. En el negocio de una zapatería, por ejemplo, tenemos al cliente, tenemos al proveedor, tenemos el producto que sería el zapato. Ese producto tiene diferentes categorías. Para poder realizar mi venta yo necesito emitir una factura. Cada elemento que mencioné es una entidad y cada entidad se almacena en una tabla. Para esto, por ejemplo, podemos mencionar al cliente. El cliente tiene atributos y esos atributos podrían ser su nombre, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, estatura, color de piel, peso. Pero tengamos en cuenta que a nosotros nos interesan atributos relacionados con el negocio. Por lo tanto, no nos interesa si el cliente es bonito o no, su estatura, su color de piel, su peso. Nos interesan datos como nombre, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento. Estos datos en realidad son atributos que nosotros tenemos que convertir en columnas de una tabla donde vamos a guardar la información de cada cliente. Así es como trabaja el modelo relacional. Este modelo relacional exige que el cliente tenga un código que lo identifique de forma única. En este caso podemos definir a código del cliente y cada cliente se va a registrar en una tabla con un código único.
como en mi imagen. También tenemos que tener en cuenta que este cliente interactúa en nuestro negocio comprando nuestro producto y para comprarlo se le genera una factura. Tendríamos entonces que contar con otra tabla para guardar la información de la entidad factura. También deberíamos de tener otra tabla para guardar información de nuestra entidad producto. Esa es la razón de que exista el modelo relacional. Nuestro modelo relacional crea entonces tablas y estas tablas interaccionan entre sí a través de un código en común. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla Customers, en este caso, con un código de cliente, que en este caso está en inglés, que sería Customer ID, y Customer ID es el código para poder relacionarlo con la tabla órdenes, o en inglés orders, para indicar qué cliente está realizando una orden, le tendríamos que asociar su código o Customer ID. A esto es lo que llamamos el modelo relacional. En las bases de datos empresariales se utiliza un lenguaje que se conoce como SQL, que es el estándar para hacer consultas a las bases de datos relacionales. Este en realidad es un estándar de la industria apoyado por ISO y ANSI. Por lo tanto, si yo quisiera consultar una base de datos, voy a utilizar una base de datos de un sistema de facturación del que dispongo. Y por ejemplo, para consultar la tabla clientes, voy a decir select. Por ejemplo, Customer ID está en inglés, Company Name, Contact Name, Country de la tabla Customers. Presiono en este caso ejecutar y me devuelve los datos. Ahora, si yo necesito combinar la tabla Customers con sus órdenes, yo tengo que conocer los comandos necesarios o las sentencias necesarias en SQL para poder hacer esto. Por lo tanto, tengo que decir inner join orders e indicarle un campo en común. Ahora es necesario que le diga qué campos son de la tabla Customers y qué campos son de la tabla Orders. Como verán, en este caso, debo de conocer el lenguaje de SQL. Y es ahí donde viene la utilidad de Excel, hacia donde me dirigiré en un momento más. Con Excel yo no necesito saber SQL para poder efectuar esta misma consulta que ahora les despliego en el SQL Server de Microsoft. Listo, ahora ejecuto y tengo al cliente con las órdenes que ha realizado. En este caso estoy consultando dos tablas diferentes. De hecho, puedo venir aquí a Databases y en Databases puedo escribir o expandir la base de datos Norwin y ver las tablas de las que dispone. Ahora, quería mostrar esto porque conociendo entonces el entorno empresarial y la manera en la que se consultan los datos, ahora vamos a ver la bondad de Excel con sus herramientas de obtener y transformar datos. Esta misma consulta que he realizado a través
de código SQL la podemos realizar sin conocer absolutamente nada de SQL. Sí es importante tener noción de cómo está construida la base de datos de nuestra empresa para poder saber qué datos tomar. Pero no necesitamos conocimientos de SQL, el lenguaje estándar de las bases de datos. Haciendo clic en el botón de nueva consulta, primero indico la conexión o archivo al cual me conectaré para obtener los datos. Tengamos en cuenta que puede ser desde otro libro de Excel, desde un archivo de texto separado por comas, puede ser también desde un XML, puede ser tomado desde una base de datos, incluyendo a Access, también puede ser tomado desde la nube con los servicios de Azure de Microsoft. Para este ejercicio vamos a tomar, por ejemplo, desde la base de datos de SQL Server, que es donde estábamos ubicados hace un momento. Esto para demostrar que Excel me permitirá hacer exactamente la misma consulta. Con esto me puedo conectar a cualquier base de datos. Aquí me indica a qué servidor me voy a conectar. Para poder realizar esto yo necesito que en mi empresa me den información del nombre del servidor y qué usuario y contraseña puedo usar. Es decir, no cualquiera se puede conectar a un entorno empresarial. En este caso yo me voy a conectar a mi servidor local, por lo tanto puedo colocar el alias de localhost y la base de datos a la que me conectaré es Norwin. Y vamos a hacer clic en aceptar. Insisto en la parte que estoy trabajando en un servidor local. Puede que si estoy utilizando el servidor de la empresa me solicite usuario y contraseña que el administrador deberá proveerme. Y pues listo, aquí puedo ver las tablas de la base de datos. Y extraer información de estas tablas. Por ejemplo, voy a elegir Customers, pero voy a hacer clic en Editar. Es decir, puedo hacer clic de una vez en Cargar, pero quiero hacer exactamente la misma consulta que hice del lado de SQL. Así que vamos a hacer clic en Editar. Esto nos da chance de poder elegir qué elementos, qué columnas de la tabla clientes necesitamos y también interaccionar con otras tablas. Por ejemplo, aquí tengo más columnas de las que en mi SQL Server consulté. Por lo tanto, yo podría decir, por ejemplo, que la columna de dirección no la quiero. Entonces yo puedo hacer clic derecho, quitar. Tampoco quiero la columna de City, quitar. Región tampoco, clic derecho, quitar. Y puedo ir quitando las columnas que no necesito. También tengo otras opciones como clic derecho y también puedo cambiar nombre a la columna. Puedo quitar duplicados, por mencionar algunas de las herramientas que me da el clic derecho. Vamos a quitar también teléfono, vamos a quitar también fax. Tengamos en cuenta de que todos los pasos que vamos haciendo quedan registrados en el panel de la derecha y esto me va a permitir, entre otras cosas, regresar a un paso si no se da el resultado que yo busco. La tabla Customers en inglés, clientes en español, está vinculada, conectada con las órdenes. Por lo tanto, aquí me tiene una columna que me va a permitir hacer ese vínculo. También está relacionado con otra tabla que de momento a mí no me interesa, que es Customers Demo. Esta puedo hacer clic derecho y quitarla. Ahora voy a realizar la conexión con las órdenes para poder obtener las órdenes de cada cliente. Por lo tanto, puedo hacer clic aquí y elegir qué columnas quiero de la tabla órdenes.
Voy a quitar el chequecito y voy a elegir Order ID y Order Date para que me aparezca el cliente con el número de orden que realizó y en qué fecha lo realizó. Y listo, doy clic en aceptar y se realiza la misma acción que se hizo otra vez en el SQL Server Management Studio de Microsoft. Pero en este caso yo no tuve que saber SQL para poder hacer esta consulta. Esto es lo bondadoso de la obtención y transformación de datos en el Excel. Ahora, como dije anteriormente, yo puedo en el panel de la derecha regresar a alguna tarea anterior. Por ejemplo, voy a deshacer la conexión entre la tabla clientes y órdenes. Voy a regresar un paso atrás y él regresa perfectamente. Nuevamente estoy en el paso donde agregué el vínculo hacia las órdenes. Voy nuevamente solo a agregar Order ID y Order Date. Doy clic en aceptar y listo. Me dice que si estoy seguro, voy a decir insertar y listo. Este paso anterior podría entonces eliminarlo. Finalmente, para cargar nuestros datos a Excel, vamos al botón de cerrar y cargar para que él importe nuestros datos hacia Excel. Esta operación la podemos realizar varias veces. En este caso, por ejemplo, tenemos la información del cliente con sus órdenes. Luego podría crear otra hoja donde realice una nueva consulta donde me vuelva a conectar a la base de datos Norwin, o incluso podría ser otra base de datos, teniendo en cuenta que la información se encuentra repartida en diferentes entornos. Ahora, por ejemplo, quiero utilizar la tabla Order Details que tiene el detalle de la orden o de la factura. Vamos a hacer clic en editar y nuevamente me da el chance de transformar la información. Aquí, por ejemplo, podría desplegar la información del producto que estoy pidiendo. Insisto en la parte que esta es información del detalle de la factura, es decir, los productos que se están pidiendo en la factura. Por lo tanto, teniendo ya esta información, podríamos combinar la consulta anterior con esta que estamos realizando. Para esto hay un botón en el menú de inicio que dice combinar consultas. Y podríamos hacer clic en combinar consultas. Esta combinación de consultas me da la tabla Order Details, que es sobre la que estoy actualmente. Y yo le debería decir que quiero combinarlo con la tabla Customers, que fue la consulta que hicimos inicialmente. Y el campo en común es la columna Order ID con la columna Order ID. Voy a hacer clic en aceptar. Y por lo tanto, ahora se agrega información del cliente. Y yo puedo en este caso decirle que me devuelva todas las columnas de la consulta anterior. Así que voy a dar clic en aceptar y listo. Tengo todos los datos de la consulta anterior. Quizá de repente me hubiese gustado más que estuvieran de primero esos datos, pero de momento no es importante. También podemos realizar algunas transformaciones. En el menú de transformar contamos con botones para, entre otras cosas, por ejemplo, realizar cálculos. Yo podría venir aquí y aquí podría realizar una operación de Unit Price por Quantity. Tengamos en cuenta que desde aquí tenemos algunas opciones de cálculos a nivel de totales o a nivel de multiplicación, suma, resta. Esto también lo podemos hacer una vez pegados los datos, así que en este caso lo haré
cuando mis datos ya estén en Excel. Finalmente vamos a hacer clic en el botón de cerrar y cargar. Y listo. Ahora puedo proceder a insertar una columna y decir que la columna quiero que sea la multiplicación de unit price por quantity. Tengamos en cuenta que nuestra data está formateada con formato de tabla en Excel, así que este cálculo, al hacerlo en la primera fila, automáticamente lo hará para toda la columna de la tabla. A partir de aquí podemos utilizar las herramientas de Excel, como por ejemplo la segmentación de datos, donde le podemos indicar que queremos segmentar por código o por nombre de compañía, de tal manera que ahora para ver las ventas de un cliente solo tenemos que hacer clic sobre el nombre del cliente. También podría esta data llevarla a una tabla dinámica y analizarlo con tabla dinámica. Lo importante aquí es el poder que tienen las herramientas de obtención y transformación de datos en Microsoft Excel, que me permiten, sin saber código SQL, que es el lenguaje estándar para consultas de base de datos, poder efectuar una consulta, pero desde una herramienta más noble como Microsoft Excel.